introducción, enfocándonos en otros manejos más específicos a partir de los 12 días y de los 21 días en el manejo de pollo en engorde. Antes de arrancar con lo que es el manejo, tenemos que hablar un poco de las líneas comerciales existentes, que ya las hemos mencionado en algunas clases, pero para recordarlas, ya hemos dicho que el 80% de la producción mundial se reparte más o menos 40 y 40 en COP y en COP y ROS o ROS y COP. En ROS prácticamente existen dos líneas comerciales que son el ROS 308 y el ROS AP, que lleva más o menos unos 3 años en el mercado, que es como la estrategia que utilizó Aviagen, que es la dueña de ROS, para acercarse un poco a lo que estaba haciendo COP en el COP 500, que había cogido mucha ventaja, sobre todo en Sudamérica, donde no había sido muy exitoso 10 años atrás. COP tiene dos líneas, que es el COP 500 y el COP 700. COP 700 para mercados donde el pollo es un poco más de crecimiento lento, COP 500 para el crecimiento rápido. Quedémonos con la idea de que en Colombia y en varios países de Latinoamérica manejamos crecimiento rápido, muy similar a lo que es Estados Unidos. Crecimiento rápido es ciclos de 60 días, donde el pollo en promedio está saliendo alrededor de los 42, 41 o 42 días en promedio, que tenemos desde el día 35, en algunas partes desde el día 33 hasta el día 44 más o menos. En promedio estamos hablando de 40 a 42 días la salida, el promedio de días de salida del pollo. Con 60 días porque tienen 15 días más para terminar con los procesos de limpieza y desinfección para entrar al siguiente lote. Eso es crecimiento rápido. El crecimiento lento son mercados como México, como Ecuador, Perú, donde todavía hay mucho mercado de pollo en pie y se maneja pollo de mayor peso, pollo de 6 libras, pollo más en pie, pollo más de mercados de plazas de mercado, donde el pollo se compra más de manera o en vivo o en pie. Cuando hablas del pie es que no está sacrificado, el pie es pollo vivo, es de pie. Sí. En Ecuador había un sitio en Guayaquil que lo llamaban el Canchón. El Canchón era un espacio grandísimo donde llegaban camiones y llegaban los compradores a decir: necesito 5.000 pollos, 10.000 pollos, y se llevaban el camión y se lo llevaban para la planta de sacrificio y allá lo procesaban. Entonces compraban más o menos parecido a lo que es el negocio de ganado en pie. Aquí en Colombia eso prácticamente ya ha desaparecido. Creo que en Bogotá todavía hay algunas empresas que engordan pollo para comercializarlo en pie, pero es muy poco. Más o menos se habla de que en Colombia el 80% del pollo procesado está integrado a empresas con planta de beneficio, donde la misma empresa hace el proceso de crianza y engorde y lo lleva a la planta. Entonces la venta de pollo en pie en Colombia prácticamente es mínima. ¿Pero por qué se compran pie? Porque la gente no tenía, o sea, había personas que engordaban, simplemente se dedicaban a engordar pollo, pero ellos no se especializaban en vender carne, ni en vender presas, ni en comercializar el pollo procesado. Anteriormente había mucha planta de sacrificio clandestino, entonces eso facilitaba que la gente comprara y pudiera sacrificar en cualquier lado. Yo creo que afortunadamente para la salud pública, pues eso tiene sus pros y sus contras, porque eso también genera monopolios. Pero también hay unos beneficios en el sentido de que por lo menos casi que el 80% del pollo que comemos en Colombia está vigilado en cuanto a condiciones de inocuidad y calidad. O sea que es muy poco el pollo que realmente se procesa en condiciones inadecuadas, donde no haya plantas de beneficio, donde cualquiera puede procesar un pollo que no sabe si tiene residuos de antibióticos. Mientras que hay otros países de Latinoamérica, inclusive México, lo que pasa es que en México la producción es altísima, muchísimo más alta que acá, entonces hay una diversidad de producción, tanto tecnificada como procesos mucho más artesanales como el que estamos mencionando. Entonces es por eso, más un tema cultural. Y porque la gente todavía está acostumbrada al tema del pollo campesino, el pollo grande, que le gusta ir a la plaza
ahí ven los pollos como en Asia, que también se ve mucho eso. La gente va y compra, o sea, la gente cree que entre más vivo esté el animal, más fresco. Que eso es un concepto muy errado, pero todavía culturalmente eso se mueve mucho. Afortunadamente nosotros en Colombia con respecto al pollo, estamos claros en que el pollo es más fresco porque entre más empacado esté, pues, ¿cierto? Entonces, es más o menos ese tema. Entonces tenemos en Colombia prácticamente todo nuestro pollo está entre estas dos líneas. Hasta hace unos años tuvimos Cuba, esta es una línea francesa que se maneja, sigue manejando mucho en Europa y en algunos países de Latinoamérica. En Colombia prácticamente desapareció porque no quedó una buena recordación de los clientes en Cuba, y era porque Cuba tuvo algunos problemas sanitarios relacionados con el tema de presencia de leucosis aviar y mareo. Entonces, la gente que trabajó con empresas que trabajan con Cuba tuvieron malas experiencias sanitarias con eso. Entonces, la gente queda en la memoria de que por más que se haya mejorado la genética, difícilmente la gente va a tener pues, como esa buena recordación. En los años 80 en Colombia, cuando nosotros manejábamos acá un concepto de un pollo más grande, un pollo más relacionado con ese tema del pollo campesino, se manejó mucho en los años 80 la línea de Arboracres, prácticamente en los años 90 desaparece y se fue más que todo a países que trabajan con promedios de peso más grandes como Guatemala, aquí está Honduras. Entonces en Honduras, en países de Centroamérica se han manejado procesos un poco más de pollos más pesados y se maneja Arboracres. En Argentina hay una empresa que se llama Avícola Las Camelias, y Las Camelias es la empresa más grande de pollo de Argentina, está en la zona de Entre Ríos, trabajan con Arboracres, porque es un poco más grandes para el tema cultural. Y en Asia trabajan, la línea más conocida en Asia es Minion Río, que también hace parte de la casa matriz que trabaja con Ross, que es Aviagen, que ahorita les vamos a dar un video. Entonces estas tres líneas son de la línea matriz de Aviagen. Esta es de la línea Hendrix, que son los mismos de Cal en el tema de genética porcina, es francesa, y COP, que es la otra casa matriz. O sea que el mercado mundial lo manejan entre Aviagen y COP. Vamos a mirar entonces unos videitos. A mí estos videos me parecen, pues son de esos videos que son, obviamente tienen su contexto publicitario, pero son muy emotivos y como muy inspiradores a lo que uno podría llegar a ser cuando ustedes se gradúen y de pronto pensar dónde me gustaría trabajar. Entonces quería compartirles estos videos. Este es el de COP, y ahora para que no haya problemas de temas comerciales, les presento el video de Aviagen. It was just a private farm, really, a family farm, I guess you call it, 6 or 7 employees. Seguramente ustedes se dan cuenta cuál es mejor. Por ejemplo, ustedes me preguntan a mí, yo soy más de COP que de Ross. Si ustedes le preguntan a Juan Carlos Pareja, es más de Ross que de COP. Y cada uno pues, puede tener justificaciones diferentes. A mí me parece que COP funciona muy bien si pienso en un mercado como el de Colombia, donde se necesita actualmente el modelo está dado para producir pollo de un promedio más o menos de 2.200 gramos y que sea mucho más aprovechable en crecimiento rápido. Entonces, por ser una línea que históricamente ha sido más de crecimiento rápido que el Ross, a mí me gusta más el COP, pero las dos líneas funcionan muy bien. El pollo que nosotros estamos manejando en Nirvana desde hace ya un tiempo es Ross, y también funciona perfectamente, pero pues eso ya es de preferencia, eso es que, como las marcas en cualquier otra situación. Entonces, y ustedes vieron que prácticamente son iguales, por lo que decíamos, parten de una misma raíz genética que es el Cornish y la raza Plymouth Rock.
entonces ya habíamos hablado un poco de que las condiciones de la recepción era muy importante tener en cuenta que lo primordial, ¿qué es lo primordial en la primera semana y las primeras 24? Agua y alimento. Entonces a todos la sacaron buena en el parcial. Entonces, para poder garantizar eso, yo tengo que adicionalmente generar unas condiciones de confort en el pollito que tienen que ver con la proporción adecuada de temperatura para que puedan acceder al alimento y al agua durante la crianza y no se genere una desuniformidad y problemas de crecimiento. Para poder lograr esto también tenemos que tener en cuenta los comederos y los bebederos. Otra pregunta puede ser además de producción, que todos de pronto estaban muy patinando. ¿Cuántas aves por comedero? 40. Y eran el doble, 80 aves por bebedero. 80 por bebedero y 40 por comedero. O 50. ¿Cuánto pusieron? 50 y 100. Pero pues funciona también, pero normalmente es 40 y 80. En producción, en ponedoras, se maneja. No hemos visto esa parte, porque imagino que Juan Carlos les había hablado a ustedes cuando del tema de la vacunación. 40 aves por comedero, inclusive se habla de 35 a 40 y de 75 a 80 aves por bebedero, el de campana en rojo. Y en bebés ya dijimos pues que eran 100 aves por comedero y 100 aves por bebedero. Estamos hablando de bebés, que es diferente a producción. Y tener en cuenta, por ejemplo, la ubicación, que también habíamos hablado de que deben estar en sitios diferentes a donde está la calefacción, porque si calentamos el agua o el alimento, pues vamos a limitar el consumo. Adicionalmente, tenemos que hablar de algo que no hemos mencionado y nos vamos a centrar un poquito en esta clase, que es la ventilación. Dijimos que las aves, el pollo engorde, y en general todas las aves, pero el pollo engorde con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo mucho más acelerado. Y al tener un metabolismo más acelerado, acuérdense que hay tres elementos que van de la mano: nutrición, circulación sanguínea y oxigenación. Si sabemos que la oxigenación es limitada en el pollo, necesitamos generar condiciones que nos permitan a que el pollito acceda mejor al oxígeno y a respirar ese oxígeno, facilitar todas las condiciones para eso, con lo cual nosotros no podemos, como se dice vulgarmente, ensolvar el pollo por más que queramos que no baje la temperatura. Entonces nos toca jugar con dos elementos y aprender a jugar con eso, y es mantener la temperatura pero no a merced de la ventilación. Yo tengo que tener ventilación y temperatura, porque si no tengo ventilación no tengo cómo sacar los gases. Ustedes los que han estado en Nirvana saben que esa es una lucha muy dura con la empresa, porque eso ya es un chip que tienen los trabajadores que llevan 20 años en esa empresa, donde uno siente que hay un momento en que uno siente el ambiente pesado, caliente, el pollito inclusive le va diciendo a uno que necesita y solamente al final bajan las cortinas cuando lo tienen que bajar. O sea, son muy de encerrar al pollito, de calentar. Pero lo estoy mencionando no porque uno vaya a ir a decir, ay, ustedes están haciendo eso, no sé qué, porque finalmente es un tema que es una alianza entre una empresa y la universidad, y nos están permitiendo aprender. Nosotros hacemos unas sugerencias, pero pues nosotros no podemos obligar a que se hagan esos cambios, porque en ese caso esa granja no es nuestro pollito. Pero es muy interesante porque podemos ver condiciones que de pronto se podrían mejorar, y una de las cosas que yo le digo a los rotantes es: usted hable para que usted le diga el galpón que usted maneja, manéjelo como usted cree y compare los resultados con los otros galpones, y eso permite validar o argumentar muchos temas del manejo de la ventilación. Entonces, siempre es importante ventilar, y adicionalmente hay una cosa que les puedo decir como experiencia, y es que en granjas donde yo tengo rodeados los galpones de vegetación, y esto ha pasado mucho, por ejemplo, en el eje cafetero, donde las fincas eran muy cafeteras y muy plataneras, empezaron a meter galpones dentro de esa vegetación, y se han dado cuenta que son los mejores resultados técnicos que se han podido tener los galpones que se construyen en fincas que han sido históricamente cafeteras. Yo tuve la oportunidad de manejar una en Sabaneta. Son fincas que tienen una disponibilidad de oxígeno mayor por la vegetación que hay alrededor y
mejores condiciones del pollito, con lo cual se demuestra que una mayor oxigenación del pollo repercute en unos mejores resultados zootérmicos. ¿Listo? Sobre todo por esto, porque es que, primero, tengo que sacar los gases que no son buenos que se producen dentro del galpón. ¿Qué gases se producen? ¿A partir de qué? ¿CO2 a partir de qué? De las criadoras. Si yo prendo, estoy haciendo una combustión, estoy prendiendo unas criadoras de gas, esas criadoras de gas me están consumiendo el oxígeno que debería ser utilizado por los pollitos y me están disminuyendo la disponibilidad de oxígeno. Pensemos eso en una granja al nivel del mar y una granja a 2.500 metros. A nivel del mar el impacto va a ser menor, pero ese impacto de las criadoras a 2.500 metros, que es mayor porque tengo que ponerlas más altas porque la temperatura es más baja, el consumo de oxígeno es mayor y la disponibilidad de oxígeno por la altitud es menor, entonces los retos en la ventilación son mucho mayores. Hasta hace 15 años los veterinarios zootecnistas convivían con las IFIs y eso era un problema normal, pues no hay nada que hacer y decían, nosotros no podemos producir pollo por encima de 2.000 metros porque las mortalidades por IFIs son altísimas, hasta que una empresa que se llama Inversiones El Dorado, que son los mayores productores de pollo en Boyacá, ellos empezaron a trabajar durísimo, a estudiar y a mirar y a medir el tema de ventilación y se volvieron los más tesos y empezaron a producir pollo 2.500 hasta 3.000 metros con muy buenos resultados y demostraron, inclusive muchas empresas hicieron el curso con ellos, que empezaron a aprender a manejar pollo por encima de 2.000 metros y hoy por hoy, que eso no se veía hace 15, 20 años, vemos granjas en Santa Rosa, en Yarumal, en zonas donde anteriormente no se planteaba que podía existir o que se podía generar buenos resultados. Cuando se entendió que se podía ventilar a cualquier nivel y que la ventilación iba a ser mucho más importante en zonas donde el acceso al oxígeno es muchísimo menor. ¿Listo? Entonces esos elementos que hablamos ahí son primordiales. Para hablar un poco de la ventilación y continuar con eso de la ventilación. ¿Cuál es el propósito de la ventilación en el pollo de engorde? Remover el exceso de humedad, sobre todo cuando tengo que jugar con sistemas donde la humedad relativa puede ser un factor de riesgo, o puedo tratar de equilibrar esa concepción de la humedad relativa. También puedo remover el calor, el exceso de calor. Esto sobre todo va a ser muy importante en la fase de remate o en la fase final del engorde, porque en la medida en que la humedad relativa es más alta, la sensación de calor es mayor. Acuérdense que la humedad relativa es muy importante la primera semana hasta la segunda semana de vida, humedades altas, pero después tiene que haber un cambio. Yo tengo que empezar a bajar la humedad relativa y entre menos humedad relativa tenga para el pollo de engorde va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Por esa sensación de calor. La ventilación también va a ser importante para reducir el polvo, controlar la presencia de gases nocivos como ya mencionamos, no mencionamos el amoníaco, mencionamos solamente el CO2, pero acuérdense dónde se produce el amoníaco en un galpón, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? De las heces, exactamente, pero más que de las heces, acuérdense que el pollo defeca y orina en tiempo, y el metabolismo o la eliminación por parte renal del pollo es más a nivel de mayor cantidad de nitrógeno, por eso es que se habla de que proteicamente es muy importante las características de las heces del pollo, que hasta inclusive han sido planteadas como parte nutricional en la ganadería, con unos limitantes que son el tema de que el pollo consume harinas de carne y ahí podría haber un factor de riesgo por la presencia del prión en ese ciclo de volver al bovino y por eso está prohibido en Colombia, pero es una alternativa muy buena para mejorar los índices de ganancia de peso porque es pura proteína. O sea, lo que uno tiene en esa gallinaza, en esa pollinaza, es un producto de alto nivel proteico que inclusive vemos ahora como una gran alternativa, como un abono orgánico que puede reemplazar la lauria en estos momentos en que la lauria está por las nubes, por los problemas de la guerra en Ucrania. Entonces ahí vemos que también no solamente se produce, sino que se generan gases
gases a partir de ese amoníaco que van a generar condiciones indeseables para que, o competencia del amoníaco y el CO2 con el oxígeno que necesitamos para las aves. Finalmente, entonces, el propósito fundamental de la ventilación es cambiar ese aire, mejorarlo y proveer oxígeno para mejorar la respiración, pero adicionalmente, si mejoramos la respiración, mejoramos la nutrición, mejoramos todos los aspectos, funcionamiento cardíaco y finalmente vamos a tener un mejor rendimiento zootécnico y sanitario. ¿Cómo puedo yo ventilar un galpón? Pues este es el galpón. Y siempre pues se habla de ventilación adecuada en culatas, aunque lo ideal es que yo nunca ventile por las culatas. Lo ideal es que la ventilación sea siempre lateral. ¿Por qué? Porque, y usted lo ha visto, cómo son los muros de los galpones en las culatas totalmente cerrados. Las partes abiertas son los laterales. Pero a veces en esa parte de la ventilación, inclusive solamente pues cuando hablamos del tema de la zona de recepción, es necesario en algunos aspectos donde es muy limitada esa ventilación recurrir a la ventilación por las culatas, pero por las culatas internas más que por las externas. Listo. Ahorita vamos a mirar entonces eso. Pero siempre plantear la ventilación, bueno, en este caso sería lo que decimos de la ventilación a través de las culatas. Yo si voy a ventilar por las culatas, no debo ventilar por todos los lados, porque lo que voy a generar son turbulencias. Como les decía, hay ocasiones en las cuales yo tengo que recurrir a la ventilación a través de las culatas dependiendo de la dirección del viento y de lo que quiera como acceso o generar condiciones para que haya mejor oxígeno dentro del área de recepción, sobre todo para ventilar pollitos en la iniciación. Pero realmente, como les decía, un adecuado recambio de aire lo voy a obtener es a partir de los laterales. Entonces solamente ventilar por las culatas cuando sea absolutamente necesario y en situaciones donde esta ventilación sea muy limitada. Hay partes donde yo tengo un galpón, la construcción lo encontré así y hay momentos del año en que las direcciones del viento son diferentes y tenemos que recurrir a esas, pero yo no puedo combinar las dos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo combino ventilación lateral y ventilación por culatas? Genero turbulencias y al generar turbulencias voy a generar también corrientes de aire que lo que voy a hacer es que el pollito empiece a huir de esas corrientes de aire como lo que veíamos en los aspectos de la posición del pollito frente a la ubicación o el sitio de donde provienen esas corrientes de aire. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, pues ya vimos que el recambio de aire adecuado es este y que siempre tenemos que pensar es cómo también a partir de las mismas condiciones de las cortinas, de los equipos, de la constitución y construcción del galpón, yo pueda lograr la mejor forma de ventilación, siempre ventilando de arriba hacia abajo. Recuerden que las cortinas, ustedes han visto, es de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? ¿Qué es lo que yo busco con esas cortinas? Que entre ¿qué? Aire. ¿De qué temperatura? ¿Qué aire tengo dentro del galpón? Este es dentro del galpón. El aire va a estar más caliente. Si está más concentrado y voy a tener más gases, el aire va a ser este. Va a subir. Entonces, si yo empiezo a bajar las cortinas de a poquitos, ¿qué voy a hacer? Que entre aire frío y el aire frío baja inmediatamente y empieza a desplazar el aire caliente para empezar a enfriar esta zona y empezar a generar acceso de aire fresco y oxígeno para los pollitos, liberando a los pollitos del CO2 y del nitrógeno del amoníaco, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, si yo no hago de manera adecuada una buena ventilación, voy a afectar la calidad del pollito bebé, no voy a permitir que el sistema respiratorio se desarrolle adecuadamente, con lo cual voy a afectar también el desarrollo o sobrecargar el desgaste del sistema cardiovascular. Ustedes por patología saben que ahí se puede dar una congestión anterográfica
gasto cardíaco compensatorio, con lo cual se va a debilitar el corazón y finalmente va a haber una congestión que me va a hacer que pase al espacio intersticial líquido o proteína, con lo cual me va a generar el edema o la citis. Inicialmente me va a generar un hidropericardio, ¿sí o no? Y después ya eso me va a afectar hígado, riñones, que ya se me va a volver un problema generalizado que me lleve a la citis, y la citis me va a llevar o a muerte o a altos decomisos en la planta, porque es un pollo que no se puede aprovechar. Entonces, esto va a estar directamente relacionado con un desarrollo adecuado del sistema respiratorio, me va a llevar a un desarrollo adecuado del aparato cardiovascular y me va a generar que el pollo pueda crecer y convertir de manera adecuada y no se convierta en un animal susceptible a enfermedades respiratorias o metabólicas. Cuando hablamos de enfermedades metabólicas, estamos hablando específicamente de ascitis, o pues, que empieza con un hidropericardio que finalmente va a desencadenar en una ascitis. Entonces, algunos ejemplos de cómo verificar que la ventilación esté dando adecuadamente. Y yo tengo que ponerle lógica al tema. Yo tengo que arrancar de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los aspectos para cambiar las condiciones de que el pollito esté bien? Vuelvo a mi profesor, el doctor John Bray. Uno entraba al galpón y él decía: escuche al pollo, escuche al pollo, escuche al pollo. Es que usted mira que el pollo le está diciendo a uno qué es lo que necesita. Si necesita que bajen las cortinas, si necesita que las suba. ¿Cómo está el pollito alrededor de los comederos, de los bebederos, de la calefacción, de todo? El pollo le habla a uno con el comportamiento. Esa etología y esa interpretación de cómo se está desempeñando el pollito del galpón es la que yo necesito para empezar a saber cómo voy a manejar o cómo voy a intervenir sobre los diferentes aspectos. Entonces, si yo veo que el pollito tiene calor, si está jadeando, y que veo que todo está muy encerrado desde las cortinas y las criadoras están prendidas, ¿qué es lo primero que hago? Excelente. Primero apago las criadoras, pero entonces eso es muy lógico, propio. Entonces, si es tan lógico, es lo que siempre decimos, la agricultura de sentido común. Si es tan lógico, que me diga yo antes, lo ha visto seguramente, ojalá. Si es tan lógico, ¿por qué no lo hacen? No apagan las criadoras, empiezan a bajar cortinas y siguen con las criadoras. Y empiezan como en una forma de desorden a manejar el tema, y ellos llevan 10, 15, 20 años manejando pollo y hacen las cosas contra la lógica. Y eso es muy difícil cuando la gente dice: no, yo llevo 50 años manejando el tema. Entonces, primero, por costos inclusive, yo reduzco la utilización de gas, pero ellos dicen que es más difícil esperar, porque como acá, sobre todo en Antioquia, eso es muy difícil, porque aquí en 5 minutos puede cambiar todo. Entonces ellos dicen: ¿para qué la voy a pagar si dentro de 5 minutos me toca volver a aprender? Esa es la explicación que yo también. Usted tiene que aplicar la lógica, hermano, que lástima que nos tocó hacer pollo de engorde en Antioquia, pero esa es la forma. Si tuviéramos granjas que fueran automáticas y se apagaran y se prendieran las criadoras de una, que es a lo que vamos a llegar, pues muy bien, pero todavía hay muchas granjas que funcionan de manera tradicional, y que si toca hacerlo, pues toca hacerlo, porque finalmente pasa lo que hemos visto muchas veces, que usted tiene la criadora y usted está perdiendo eficiencia y está perdiendo plata porque tiene más gasto cuando usted baja las cortinas para calentar o ser más eficiente la criadora. Entonces, primero tengo que apagar las criadoras, pase lo que pase. Si las tengo que volver a prender dentro de 5 minutos, pues lo siento mucho, pero así es. Y luego de apagar las criadoras, yo miro cómo es el comportamiento del pollito, y el pollito me va diciendo si está bien o si necesita algo más. Si necesita algo más, entonces empiezo a bajar cortinas. ¿Cuáles cortinas van primero? ¿Las internas o las externas? Las internas, y voy bajando un poquito de un lado, un poquito del otro, y voy mirando la respuesta del pollito. Cuando estoy hablando de la crianza, porque ya después solamente tengo las cortinas externas, y es mucho más fácil manejar el pollo grande que el pollito pequeño, porque tiene menos variables. Y así me voy yendo hasta que el pollito me demuestre que está en condiciones adecuadas. Que es muy berraco en Antioquia, sí, porque paso una nube y bajo la temperatura a 5 grados. Y vuelva y suba cortinas, vuelva y prenda criadoras. Mira, ahorita está haciendo un calor de berraco. Y así debe estar la granja.
Entonces es un trabajo muy duro y mucho más cuando es crianza. Pero pues nos tenemos que adaptar a eso o mirar alternativas para que las personas que manejan el pollo entiendan que es la mejor forma de poder garantizar que lo que ellos necesiten, que el pollito necesita, que es el oxígeno, llegue de la mejor forma y que las temperaturas sean las adecuadas para que él pueda seguir comiendo y seguir tomando agua de manera adecuada. Entonces, siempre vamos a ventilar desde arriba, nunca hacia abajo, porque lo que vamos a generar es corrientes directas sobre el pollo, que son indeseables porque hay mayor enfriamiento y porque se pueden afectar el pollito en el tema del desarrollo. Entonces, también tener en cuenta qué tipo de cortina manejamos. A mí me da una rabia encontrar estas cosas, pero se ven en granjas en Colombia, que en vez de comprar una cortina, cogen todas las estopas y las cosen, que es un trabajo mayor para no tener que comprar y hacen cortinas con esto, ¿sí o no? Eso se ve muy chido. Y entonces esas no van a funcionar adecuadamente, pero bueno, lo que tengo que buscar es que por lo menos no haya corrientes directas sobre el pollito. En el tema de las ampliaciones, sobre todo en la crianza, tener en cuenta que cuando yo amplío, tengo que quitar cortinas laterales y tengo que empezar a manejar la ventilación con las cortinas externas. Muy importante que haya hermetismo. Hermetismo es que la cortina realmente no me genere estos bolsillos por donde puede entrar aire de manera inadecuada. Yo siempre necesito que la ventilación se dé por encima y no por debajo, o que no se den estas condiciones en las cuales se me dé corriente directa sobre el pollito. Sí, hermetismo. O sea, hermetismo, pero bien entendido, porque si yo estoy hablando del hermetismo, tampoco es que voy a sellar el galpón, porque si no, entonces como lo ventilo. Pero en las zonas donde yo no necesito que entre aire, no deben haber bolsillos, inclusive en las partes externas de la cortina yo tengo que buscar que en las puntas donde podía entrar aire por este lado o por una parte de abajo, hayan cortinas sobre la cortina que me generen ese hermetismo para que el aire solo pueda entrar por la parte superior cuando yo bajo la cortina. ¿Listo? A eso me refiero con el hermetismo. ¿Qué es lo que pasa si hay entrada directa de aire? Normalmente hay un enfriamiento directo del pollito, y al haber un enfriamiento directo del pollito, cuando el pollito todavía no ha generado un desarrollo de su condición termorregulatoria, pues vamos a tener afectaciones en el desarrollo del tracto respiratorio y vamos a generar más riesgos para que presente el problema de gastritis o problemas de gasto cardíaco, etc. Aquí vemos un ejemplo perfecto, que muchas veces uno llega a una granja y no tiene que entrar al galpón, sino que uno desde aquí ya sabe qué es lo que pasó. O sea, nos llaman a uno porque el pueblo no está ganando un peso o porque las conversiones son muy altas y uno se encuentra con las cortinas, pues ahí no hay nada que hacer. Yo tengo que garantizar que las cortinas estén parejas para que me generen una ventilación uniforme, ¿cierto? Como lo vemos acá. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tema de la ventilación? Vamos a hablar entonces del tema del manejo del sistema digestivo. Hablamos entonces de la iluminación como un elemento para maximizar la utilización del tracto digestivo, del sistema digestivo, en pos de tener mejores ganancias de peso y mejores resultados autotécnicos. Habíamos hablado de que la primera semana podemos lograr o manejar periodos de luz más largos para poder obtener los pesos óptimos que esperamos, tanto en el primer día como al día 7. Entonces, por eso hablamos de que algunos dicen que solamente 24 horas de luz en el primer día. Yo recomiendo dar 7 días, 24 horas de luz para lograr sobre todo ese propósito de la primera semana que es tan importante. Después de que logremos de la primera semana ya podemos empezar a manejar ritmos circadianos que desde el punto de vista del bienestar también son muy importantes para el organismo. Cuando vamos a usar esa luz las 24 horas, usar iluminación, ahora con el LED es mucho más
menos cálida, preferiblemente en este tema de la luminosidad para el pollito, y que nos permita obtener 20 luxes de manera uniforme en toda la zona donde estoy haciendo la crianza del pollito en los primeros 7 días, y que la distribución sea uniforme en todo el galpón, como lo decíamos. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, que tengamos la mínima, que no le midan los luxes, sea la misma luminosidad, y que todo el pollito tenga ese acceso, que veíamos en algunas fotos de la clase de recepción, donde habían zonas muy iluminadas y zonas muy oscuras, y eso es indeseable porque puede generar desuniformidad. El manejo en general debe ser igual que en el día, en la noche, sobre todo en esos primeros 7 días, donde el estímulo también tiene que ser constante, estar moviendo comederos, repartiendo alimento, caminando el pollo, o sea que yo en la primera semana de vida yo tengo que tener una persona o un operario, un galponero que esté pendiente de monitorear que el pollito esté consumiendo alimento, estimulación y sobre todo verificación de la ventilación en cuanto a las necesidades que tenga el pollo en cada momento. Miren este, por ejemplo, zonas muy oscuras y zonas más iluminadas, con lo cual yo voy a obtener situaciones de desuniformidad. Importante en la noche también medir la temperatura, debe ser uniforme con respecto al día. Aquí tenemos otro ejemplo de desuniformidad en el tema de luminosidad. Esta parte es muy importante. Cuando yo estoy controlando temperatura, yo puedo manejar la temperatura de manera como escalonada, utilizando estos espacios, o sea, doble culata que me haga como un colchón de aire para evitar que las corrientes frías me enfríen demasiado la parte más cercana a la culata, que estos pollitos de pronto estén más fríos. Entonces, ¿qué hago? De aquí para atrás el galpón está vacío y va a estar muchísimo más frío. Entonces lo que hago es una primera culata, un colchón de aire y un área de recepción para que esta área pueda estar a una temperatura mayor y posiblemente esta área esté a 16 o a 14 grados, pero con tener acá una temperatura de 21 grados voy a evitar esos gradientes que sean indeseables para el pollito y voy a tener en estas áreas una temperatura más uniforme que me permita que los pollitos que están en esta zona reducir el riesgo de enfriamiento con respecto a esto. Entonces eso es lo que llamamos los colchones de aire, que son las dobles culatas que se pueden poner alrededor de la zona de recepción. Aquí podemos observar una condición de recepción del día, un día de pronto caluroso, donde ya se han bajado las cortinas internas y se están bajando las cortinas externas para mejorar las condiciones del pollito, y posiblemente las criadoras ya están apagadas. Y en este caso es otro ejemplo del colchón de aire que les estaba explicando para poder manejar esa temperatura. Y es con cortinas, ¿cierto? Sí, cortinas. Bueno, aquí repasemos un poquito de anatomía. Ese es el mismo que les ponían a ustedes en el examen técnico. Este es páncreas y este es... ¿Cuál de las dos asas? No. Descendente, ascendente, descendente. Lo que pasa es que uno siempre la ve así, uno siempre cae en que como esa la vemos hacia abajo, la ve. Esta es la ascendente, descendente. Siempre la ascendente es primero, es anterior que la descendente. ¿Listo? Ese pollo ya estaba por encima de los 12 días, entonces, ¿aquí qué hay en este pedacito? Que ahí estaría el saco de quelino, ¿cierto? ¿Y qué divide el divertículo de Meckel? Yeyuno y ilio. Estos. ¿Dónde quedan las toxinas cercanas? Más o menos por acá. Este es el recto y
motilidad en todas las especies, en unas más que otras, es un tema que se da de reflejo también de movimientos que están correlacionados. Por ejemplo, en el tema de los mamíferos, la masticación tiene efectos o repercute sobre la motilidad a nivel de todo el tracto digestivo, inclusive hasta la defecación. En el caso de las aves, no hay masticación, o inclusive se habla de una masticación posterior, que es la función que tiene la molleja. Pero no hay masticación pues porque hay una fase de aprehensión del alimento a través del pico. El primer lugar por donde pasa la comida es el pico, ayudándose por el tema de la lengua. Recuerden qué características tiene la lengua de las aves. ¿Qué tejido tiene? Córneo. No es muscular como la de los mamíferos. En el caso del pollo y de las gallinas es córneo. Entonces también esas características permiten que la lengua ayude a pasar el alimento hasta la orofaringe y que el movimiento de las coanas permita también ese paso del alimento, que posteriormente, si bien se denomina como fase de masticación, no es una fase de masticación sino de movimientos a nivel de lengua, de coanas y de movimientos reflexivos, que al mismo tiempo en unos movimientos retrocaudales de la lengua en 1 a 3 segundos con movimientos de las partículas de la comida hacia caudal. O sea que esas características anatómicas del pollo permiten que al mismo tiempo en su movimiento sea como esa fase de masticación, que no es una fase de masticación por lo que ya dijimos, que esté estimulando también de manera inmediata todos los movimientos de la motilidad gástrica hasta la defecación. En la medida en que el pollo esté constantemente comiendo, va a facilitar que los procesos de circulación del alimento y de absorción de nutrientes constante también se esté dando de manera adecuada. En este caso son animales que están de alguna manera diseñados en su genética para comer, aprovechar los nutrientes, ganar peso y inmediatamente ir evacuando lo que dejan de aprovechar, y que para eso necesitamos esa motilidad. Luego viene la fase faríngea, donde la glotis se tiene que cerrar para evitar que el alimento pase al tracto respiratorio y siga por el esófago, después de pasar por el aparato de video, que este se vuelve cóncavo y la lengua mueve el alimento hacia atrás. Recuerdan ustedes que lo habíamos visto que la faringe es diferente a la de los mamíferos. En los mamíferos hay una glotis que cierra el tracto respiratorio cuando se va a dar el paso del alimento hacia el esófago. En este caso se cierra de esta manera la faringe para evitar el paso del alimento al tracto respiratorio. Luego ya entonces estamos en el esófago, donde los movimientos peristálticos van a ser más fuertes, en el esófago craneal, en el esófago torácico, y van a llevar el alimento hasta el estómago verdadero. ¿Cuál es el estómago verdadero de las aves? Y aquí pasa una situación curiosa, y es que el alimento llega al estómago entero, antes de pasar por la maceración, que es la molleja. ¿Por qué? Porque en las aves, que son por lo general granívoras, lo que pasa en el estómago es que la generación de ácidos digestivos preparan de alguna manera ese grano, ese maíz o ese pellet o ese cromo que estemos dando en el alimento, lo prepara con esos ácidos para que posteriormente la molleja lo macere, lo desmenuce en partículas más pequeñas, y que esas partículas más pequeñas inmediatamente salen de la molleja, sean absorbidas en el duodeno, ¿sí o no? Pero porque les da miedo y no se atreven en el duodeno. Entonces, ya estamos en el esófago torácico, llevan hasta el estómago, no nos podemos saltar una parte que es el
función clara porque la tenían las aves silvestres y era la de almacenamiento. Tenemos que tener claridad del buche, es porque el buche va a ser fundamental en la próxima clase donde hablemos del proceso de ayuno para preparar a los animales a la planta de beneficio. Porque esa es una de las dificultades que tenemos desde la memoria del pollo, y es que cuando el pollo tiene alguna situación aprendida de que se va a quedar sin alimento, automáticamente va a almacenar alimento en el buche, que era lo que hablábamos de las reproductoras y los reproductores cuando tenían esas etapas de ayuno tan largas, que lo que hacían era que el buche les distribuía su alimento en las etapas, en los días que iban a tener el alimento. Posteriormente entonces llegamos a la molleja, donde intervienen los movimientos peristálticos con mayor rapidez, y estos al mismo tiempo van a generar un movimiento mayor para el tránsito del alimento a través de todo el tracto digestivo, para mover el bolo alimenticio. Todo esto que estamos hablando va a ser muy importante para entender todas las acciones que debemos tener en cuenta para programar un ayuno en los animales que vamos a mandar a la planta de beneficio. En la fase esofágica que mencionamos, estamos allí, el alimento sale del buche como consecuencia de la contracción de las paredes, cada contracción dura aproximadamente 6 segundos, y ya pasamos entonces a la fase gastrointestinal, donde los movimientos peristálticos son progresivos, el alimento ya pasa por el ventrículo, donde dijimos que se preparaba para posteriormente la molleja macerarlo, y de allí ya en partículas más finas pasan al duodeno, donde se va a dar la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Por eso es que es tan importante, quienes de pronto, no sé si están acá los de coccidio, ¿quiénes van a exponer coccidio? ¿No están acá? Bueno. Ahora es tan importante las enfermedades que afectan la integridad intestinal. La integridad intestinal es uno de los temas fundamentales en la avicultura, porque si yo no tengo integridad intestinal, puedo dar el alimento que quiera, la calidad que quiera, pero no va a haber absorción. Entonces, si yo tengo problemas de toxinas, si tengo problemas de micotoxinas, si tengo problemas que me afectan la integridad de esa mucosa intestinal, sobre todo a nivel del duodeno, va a ser prácticamente imposible que podamos absorber los nutrientes que necesitamos para que el pollo esté ganando peso o la pollita esté creciendo. En el tema del ciego, pues a ver, ya hemos podido, y siquiera los que han estudiado la función digestiva han podido entender realmente como esa importancia de los ciegos. Si bien es una condición fermentativa y los ciegos tienen una condición, y es que van como depurando lo que va pasando, que no se va a usar por parte del pollo. Entran a los ciegos, depuran o fermentan, porque a lo largo de todo el tracto digestivo, inclusive en el intestino grueso, hay absorción, pero es menor. Entonces, de alguna manera lo que hace es como filtrar lo último para aprovechar lo que queda y lo demás lo va eliminando. Por eso es que hay una condición que tenemos que diferenciar, y de pronto la vamos a ver en la granja, y es diferenciar lo que es una diarrea de una deyección secal. Las aves, el pollo y las gallinas tienen esa situación, y es que ellas frecuentemente, unas más o menos 3 o 4 veces en el día, van evacuando los ciegos, y a veces, si no conocemos muy bien esa parte de lo fisiológico, podemos confundir esas deyecciones secales con diarrea. Entonces, al momento de hacer un examen clínico es muy importante poder diferenciar eso. ¿Qué función tienen los ciegos? Pues básicamente lo que les decía, de pronto aprovechar las partículas que no fueron absorbidas atrás, mirar qué se puede filtrar y aprovechar lo último que podría ser aprovechado en esa última parte del tracto digestivo. ¿El número de veces que hacen la Aproximadamente 4 a 5 eyecciones en el día. Lo que pasa es que eso depende también mucho de la temperatura, de los movimientos peristálticos, del programa de alimentación, pero más o menos en condiciones generales es lo que se presenta. La continua actividad antiperistáltica del colon también va a ser afectada con la defecación. Es que al mismo tiempo que van presentándose como esas ondas peristálticas, hay unas ondas retroperistálticas cuando se da la defecación que van a volver hasta el estímulo inicial de las ondas peristálticas
que sean desde el pico hacia atrás. Cuando el ciego, entonces, lo que les decía, que está lleno, convergen esas ondas antiperistáticas del reto que van a hacer que se evacúe ese material que ya así ha entrado a los ciegos y se pueda eliminar, como lo mencionábamos hace un momento. Hay temas que afectan la motilidad gástrica y las ondas peristálticas, y temas que están relacionados con condiciones de manejo como los periodos de luz. Durante periodos de luz largos puede aumentar la amplitud de las contracciones del estómago y de varios órganos o de varias estructuras del tracto digestivo. Entonces, cuando hay más luz puede haber más peristaltismo que en los periodos de oscuridad. También cuando tengo altas temperaturas, y ahí respondiendo un poquito a la pregunta de Sofía, que es cada cuánto se da esa evacuación, pues va a depender del estímulo del movimiento de las ondas peristálticas, que si tenemos altas temperaturas pueden disminuir la motilidad, pero si tenemos alta luminosidad puede aumentar, o inclusive cuando tenemos bajas temperaturas también se puede afectar el movimiento de algunas partes, pero tiene mayor efecto en la disminución del tiempo de tránsito del alimento. O sea que con zonas frías puede que el tiempo de evacuación del tracto digestivo pueda ser menor. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque son elementos que nos pueden afectar un patrón fisiológico, pero que puede estar afectado por condiciones ambientales. Entonces, el tiempo de paso del alimento va a estar influenciado por el tiempo de ingesta, o más bien la genética sobre el tiempo de alimentación. Y esto lo vemos en lo que es la diferencia que existe entre un pollo engorde y una pollita con respecto al tiempo de paso del alimento. Es mucho más rápido en el pollo engorde que en la pollita. El tiempo de tránsito del alimento en el intestino delgado y en el intestino grueso también puede incrementar con la edad. Las ponedoras o las reproductoras en fase adulta van a tener una motilidad gástrica o una evacuación del tracto digestivo mucho más lento que el pollo engorde. Entonces, si yo tuviera que programar reproductoras de descarte para planta de beneficio, donde tengo que hacer ayunos, yo no puedo manejar los mismos patrones de ayuno que se manejan en el pollo engorde, porque los tiempos son un poco más largos. Y eso también está influenciado por la cantidad de energía en el alimento de las diferentes etapas. El aumento de lípidos y proteínas también puede aumentar el tiempo de pasaje del alimento, y el incremento de la temperatura ambiental dijimos que puede disminuir ese pasaje del alimento. Con respecto a la secreción y la digestión, simplemente para mencionar que pues, las aves también tienen glándulas salivares, que la función de las glándulas salivares es secretar moco, presencia pues, de células caliciformes y generar saliva, que normalmente se calcula que en los pollos es de entre 7 y 25 mililitros diarios. Pues se habla de 7 a 25 porque también depende de las condiciones genéticas la cantidad de saliva secretada. La función del moco es lubricar el bolo alimenticio y la comida para permitir que se pueda desplazar adecuadamente por el esófago. Y adicionalmente esto, con altos consumos de agua, pues también facilitan el proceso de movimiento y evacuación del tracto digestivo. Como vamos a ver en la próxima clase, uno de los puntos fundamentales en el ayuno es disponibilidad total de agua para las aves para que puedan hacer una evacuación adecuada del tracto digestivo. Hay que tener en cuenta que en el buche también hay células caliciformes que también van a permitir la secreción del moco. Hay varias fases entonces de la digestión, eso también lo habíamos mencionado por allá en las reproductoras: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Cuál sería la fase cefálica? Antes. Por ejemplo, de pronto los que han ido a las granjas, a las 5 de la mañana, cuando prenden la luz, cuando empiezan a escuchar a los galponeros o escuchan
escuchan que prendieron el radio y ya pusieron a Olímpica Estéreo todo taco a las 5 de la mañana. El pollo, con solo oír eso, ya sabe que viene el alimento y ya está iniciando la fase cefálica. ¿Se acuerdan cuando hablamos del efecto Pavlov? En los perros y esos ejercicios pues, que se han hecho. En el pollo es igual, el pollo con esos comportamientos ya que son rutinarios en la granja, con eso solo, él ya sabe y ya empieza a activar todos los procesos digestivos, antes inclusive María, del tema de que el alimento llegue, que esa sería la fase gástrica. Entonces empiezan a darse transformaciones en cuanto al pH y a las condiciones fisiológicas de todo el tracto digestivo. En esa fase cefálica, ¿qué va a pasar? Solamente con el pollo tener esa percepción de que ya va a llegar el alimento, de que ya huele, que ya escucha, siente. Hay una alta secreción de hidrogeniones y pepsina, sobre todo a nivel del proventrículo, causada por la vista, por el olor, por escuchar elementos que están asociados con el momento de la alimentación. ¿Y qué sucede desde el punto de vista simpático y parasimpático? Que esta fase, o más bien del sistema autónomo, que esta fase está controlada por el nervio, ustedes recuerdan por anatomía, el neumogástrico o nervio vago, que es el que controla estas situaciones que se están dando por una condición que cerebralmente, por una encefálica, se está generando toda esta preparación del animal al momento del consumo del alimento. Posteriormente entonces viene la fase gástrica, ya ahí sí, cuando él recibe el alimento hay una elevada secreción de gastrina, no quiere decir que desde la fase cefálica no se haya iniciado, pero cuando ya el animal se enfrenta al alimento, puede acceder al alimento, se presenta eso. ¿Se acuerdan de las reproductoras cuando estaban en esa parte donde todavía no se podían, ya sabían que les iban a suministrar alimentos del video que les mostré? Eso era pura fase cefálica. Inmediatamente después viene la fase gástrica y finalmente la fase intestinal, que después de la secreción gástrica controlada por muchas hormonas, o empiezan a participar hormonas como la colecistocinina, secretina, el polipéptido pancreático aviar, y todo el tema de la participación de las glándulas anexas en la digestión, que van a complementar o a preparar esa fase intestinal para empezar la absorción de los nutrientes que ya han sido desmenuzados o presentados ante el duodeno para su absorción. ¿Preguntas hasta ahí? Eso todo es repaso de fisiología, ¿cierto? Aplicada a la avicultura. Pero ahí creo que hay total claridad sobre lo que hemos visto, ¿no? Pues, muy bien. Vamos a hablar entonces de la etapa de los 11 días a los 21 días, que sería la etapa final del levante. No es la etapa final del pollo, porque la etapa final del pollo es el engorde. ¿Qué cosas se modifican? Más o menos a los 10 días, semana y media, después de que ya el pollo ha consumido el preiniciador, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos 200 gramos de preiniciador? Podemos empezar a cambiar los equipos y ya tenemos el pollo en una mayor parte o proporción del galpón. Paulatinamente, no es que yo voy a quitar todos los bebederos del tarro de una y voy a empezar a bajar los bebederos automáticos, sino que voy combinando comederos de bebé con comederos de adulto y bebederos de adulto. De hecho, se empiezan a bajar los comederos adultos y inicialmente se ponen en el piso. Después de que ellos se acostumbran a los comederos adultos, se suben al nivel que hemos dicho que es más o menos a nivel del buche y el bebedero a nivel del lomo, ¿cierto? Se comienzan entonces a bajar los comederos, comenzando con los platos, bebederos adultos, y se empiezan a retirar paulatinamente los bebés. Lo que se dice es que aproximadamente el día 15 ya se hayan retirado todos los bebederos bebé. Hay gente que los retira mucho más temprano, inclusive vamos a ver que en mi hermana a la semana ya prácticamente han bajado todos los bebederos adultos y les ha funcionado, pero yo prefiero la disponibilidad mayor mientras se adaptan y ir como combinando esos bebederos mientras ellos van aprendiendo a beber en los bebederos adultos y bajar más o menos
yo voy ampliando. Ustedes recuerdan que yo decía, yo recibo 90 aves por metro cuadrado, pero desde el día 2 yo empiezo a ampliar. Y las ampliaciones yo prefiero hacerlas todos los días y en la medida en que el pollo también me vaya pidiendo ese espacio. Ya cuando estamos al día 14-15, prácticamente nosotros podemos ya utilizar el 80-90% del galpón. Y hay quienes utilizan el total del galpón en el día y en la noche recogen al pollo, o el mismo pollo se recoge. ¿Y hacia dónde se va a recoger? Donde ha estado todos los 14 días, porque ahí duerme, ahí defeca, entonces es la zona más calientica en la noche. Entonces el pollo puede estar en todo el galpón durante el día, pero ni siquiera lo tengo que recoger en la noche, sino que él mismo se va para la zona donde ha sido su lugar de desarrollo los 14 primeros días. Entonces, esas ampliaciones son muy importantes porque el pollo empieza a ganar mejor peso, se empieza a desarrollar mejor cuando yo lo tengo en el día en la mayor parte del galpón. Pero también es importante no dejarlo suelto todo el tiempo, sino recogerlo en la tarde y más o menos alrededor de los 19-20 días sí lo puedo tener en todo el galpón, pero solamente cuando ya haya retirado las criadoras. Más o menos en la hora que las criadoras se están retirando el día 16 y el día 19. ¿En quiénes se retira primero las criadoras? Lógica, sentido común. ¿En los machos o en las hembras? ¿Quiénes necesitan más temperatura? ¿Los machos o las hembras? Los machos. El macho es más desemplumado, necesita más temperatura, o sea, el macho va a necesitar las zonas más cálidas del galpón. La hembra es más emplumada y puede resistir las zonas más frías del galpón. Entonces, yo puedo retirar a la criadora más rápido de la hembra, que tiene inclusive no solamente el plumaje, sino tiene más grasa. Entonces tiene más control térmico que el macho. Por eso yo siempre tengo que recibir al macho en las zonas más frías del galpón. Sí, Sofía. Pero cuando nosotros hacíamos el cálculo de aves por criadora, necesitaban menos criadoras los machos. No. Era una criadora por unidad. Una criadora por cada 700 pollitos. Por eso. Pero es que no, por las hembras. Pero es que, ojo, estamos hablando de machos y hembras de engorde. Y yo cuando digo pollo, 1000 aves por criadora, estoy hablando de pollo de engorde, machos y hembras. Cuando hablo de pollitas, bueno, eso es importante porque de pronto se me escapó y no dice la claridad. Cuando hablo de las 700, estoy hablando de las pollitas para postura. Y de hecho, si estoy hablando de 700 es porque necesitan más calor, ellas. ¿Por qué? Porque metabólicamente no son iguales a los pollos de engorde. O sea, ahí sí es lógico, ¿cierto? De pronto me faltó darles claridad de que estamos hablando de hembras de postura y de pronto cuando hablé de los machos, de los pollos, solo me quedé en los pollos, pues pollos, cuando hablo de pollos 1000 es machos y hembras, ¿listo? Ojo con eso y de pronto sí me falta a mí, a veces pasa que lo di por hecho y por eso es importante que lo pregunten, pero sí es claro. Entonces, ya cuando estoy centrado, estamos hablando en pollo engorde, las ponedoras después, y en las ponedoras vamos a ver que las condiciones son distintas. Cuando hablamos de las 700 estamos hablando de las pollitas para postura, estamos hablando de los machos y las hembras en pollo engorde son 1000 aves por criadora, porque de todas maneras siguen siendo más eficientes en el manejo de la temperatura que la pollita para postura. ¿Sí es claro eso? Bueno. Y luego de hacer claridad con esto, ya sí podemos ver que inclusive entre el macho y la hembra pueden haber diferencias. Manejando las mismas 1000 hembras o los mismos 1000 machos por criadora, pues tenemos en cuenta que en días es más la calefacción para el macho que para la hembra, por lo que decíamos. Tiene menos emplume, tiene menos grasa, tiene el macho engorde y la hembra engorde. ¿Sí queda clara? O si queda aclarado el tema y les pido disculpas pues si hubo confusión, de pronto me faltó aclarar porque estamos hablando de recepción en todo,
Estamos hablando de recepción en pollo de engorde, en reproductoras y en ponedoras. ¿Listo? Entonces, más o menos empiezan a retirar las criadoras para la hembra al día 16 y para el macho al día 19, con lo cual en algunas empresas hasta las retiran al mismo tiempo, pero yo prefiero darle un poquito más de temperatura al macho, con lo cual al día 20 ya las aves tienen capacidad de regulación térmica por sí solas y van a empezar el proceso de adecuación al espacio general del galpón, por lo cual yo ya a los 21 días tengo las aves en todo el galpón. O sea, cuando empiezo el engorde, que es el cambio de alimento al día 21, cuando ya empiezo a dar alimento de engorde, ya las aves están en todo el galpón. Miren que realmente el pollo va a estar en el galpón 15 días. 15 a 20 días, cuando estuvo 21 días en la mitad del galpón, en la crianza, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Entonces, etapa final. Miren que en adultos es lo mismo que en ponedoras. Aquí pues en pollo de engorde para estimular el consumo, yo planteo el tema de 90 aves por bebedero y entre 40 y 50 aves por comedero, lo que decíamos. Mitad de comederos, el doble de los bebederos, ¿cierto? 50. Esperemos a ver qué le alegan en la discusión. Bueno, del día 20, entonces aquí ¿qué manejo hay? Prácticamente, si hay, no es que ya demos el pollo solo, pero ahí ya la dedicación no es tan alta como en el pollito hasta los 21 días. Prácticamente es verificar que esté con buena agua, temperatura, controlar la humedad relativa para que no haya sobrecalor o sobretemperaturas que puedan afectar el pollo. Entonces, si es necesario prender ventiladores para bajar temperaturas o bajar totalmente las cortinas en algunas zonas, porque el pollo empieza a morirse por choque térmico. Pero realmente no es mucho el manejo, es que el pollo esté bien, que el pollo podamos estarlo caminando para que se mueva, que haga ejercicio, porque si se queda mucho tiempo comiendo y echándose puede generar daños de calidad en la pechuga, que después vamos a hablar, pero en general es pues un manejo muy rutinario. Y ya pues prácticamente cuando se va el pollo para la planta, ya queda todo el proceso que ya hemos hablado de la recolección de la gallinaza. Vamos a mirar algunas fotos como el resumen de lo que es el manejo del pollo en gordo. Para que les quede más claro. Y ustedes me han diciendo, pues, algunas fotos ya las hemos visto, pero esta es la recepción. Díganme qué opinan de esa recepción, qué le cambiaría. Esa ya la habíamos visto, ¿no? ¿Cierto? O parecido. ¿Qué le cambiaríamos? Los comederos. Bueno, buscaríamos comprar come baby. ¿Qué más? La iluminación, mejorarla. ¿Qué más? El empapelado, muy bien. Y miren que esta es una recepción en área para 8.000 pollos. Aquí están 3, una acá y otra acá, o sea que son 8 criadoras, una criadora por cada 1.000 aves, está bien, ¿cierto? ¿Qué llegó ahí? ¿Hembras o machos? Muy bien. Atención. La revisión del pollito es lo que hemos dicho, de mirar las condiciones generales, ombligos, deformidades. Esta es una forma de recepción, entonces al principio las aves van a estar muy concentradas en el área donde estamos recibiendo el pollito o sacándole las cajas. Aproximadamente los primeros 20 minutos van a estar así, mientras están como adaptando al nuevo lugar, y alrededor de 40 minutos más tarde ellos van a empezar a distribuirse y los vamos a encontrar en esas condiciones. Si las condiciones de confort del galpón están adecuadas, esto es lo que vamos a encontrar en el área de recepción cuando se recibe en área. Estas son fotos de recepción en área. Este es un pollito seguramente de qué tipo de reproductora, más joven, más intermedio, más vieja. Miren el peso. Es un pollito muy grande, o sea que seguramente es de reproductoras más viejas, huevo más grande.
El peso del pollito es más o menos el 68% del peso total del huevo al día de nacido. ¿Qué ven aquí que les llame la atención, que pudieran modificar? ¿El qué? Que empieza a calentarse un poquito el galpón, entonces tenemos que mirar calidad. Esto ya es cuando ya tenemos las ampliaciones de primera semana, todavía estamos en la mitad, en la parte más pequeña del galpón, pero ya no tenemos el área inicial, sino que ya tenemos unas ampliaciones aproximadamente en primera semana, donde el pollito ya inclusive se han quitado las cortinas laterales y está trabajando con las culatas y las cortinas laterales del galpón. Aquí ya tenemos esa primera ampliación general, de la que hablamos del día 14-15, donde el pollo puede estar en todo el galpón, pero en la noche se recoge a la mitad del galpón donde había estado inicialmente. Esta es otra foto donde ya tenemos los equipos recientemente bajados, más o menos día 14, día 15. Los pollos se pueden dejar en el día en la mayor parte del galpón y en la noche se recogen. Miren que esta zona es viruta nueva, el pollito está ahí en el día, pero en la noche lo van a recoger hacia la parte donde ha estado la mayor parte del tiempo. Esta es otra foto de pollitos más o menos en esa etapa, donde todavía tienen las criadoras, pero seguramente ya no las están usando para la calefacción porque el pollo ya es capaz de regularse. El inicio del acercamiento del pollito a los comederos adultos, en este caso comederos automáticos, pollos también de más o menos 16 días. También lo podemos ver en las plumas definitivas. ¿Esto es qué, macho o hembra? Es macho, miren las colitas. ¿Y esta qué es? ¿Esta qué? Esta es la hembra. Miren lo que les decía. La hembra tiene cola, el macho no tiene cola cuando tiene las plumas definitivas. Ya, esto es ya la última etapa del engorde, puede ser semana quinta, semana sexta, donde ya prácticamente dependiendo del peso que tenga puede estarse preparando para la salida a la planta de beneficio. Estos son machos, mire que el macho es menos emplumado que la hembra. Si ven que los galpones con hembra se ven más blanquitos que los galpones de macho, perdón. Aquí habría que mirar cómo está el tema de la ventilación porque vemos varios machos jadeando. Seguramente ya estos machos pueden estar alrededor de 40, 41 días con peso listo para la planta de beneficio. Y esto es lo que pasa ya después de que salen para la planta. Ustedes dirán, ay, pero mire, por allá les quedaron pues